Buenas noches, compañeros. Eh, el día de hoy les hablaremos de los derechos humanos y la educación, una lucha por la libertad. La presentación la realizará mi compañera Cherlyn y yo, Ángel Jair. En el encuadre de nuestra presentación hablaremos de los derechos humanos y la educación, una relación fundamental. El segundo apartado nos habla de la educación como medio para promover los derechos humanos. El tercero nos habla del derecho a la educación inclusiva. El cuarto, de la educación, un derecho humano. El 5, educación y derechos humanos en tiempos de crisis. El 6, la importancia de proteger los derechos humanos en la educación. El 7, cuáles son las características de los derechos humanos. Y el 8, ¿qué obligaciones tienen los estados en relación con los derechos humanos en la educación? Bueno, vamos a comenzar con la primera diapositiva que nos habla de los derechos humanos y educación, una relación fundamental. ¿A qué nos referimos con una relación fundamental? Los derechos humanos en la educación son fundamentales, ya que a lo largo de nuestros estudios aprendemos y nos damos cuenta de lo fundamental que es la educación en Baja California y en todo el mundo, ¿no? Todas las personas deben de estar conscientes de la historia, de cómo darse cuenta de lo que pasa a su alrededor y qué más que la educación y hacerla un derecho humano para que esto sea obligatorio y pueda llegar hacia todos. La siguiente diapositiva nos habla de la educación como un medio para promover los derechos humanos. ¿Cómo podríamos decir que la educación promueve los derechos humanos? Es muy fácil porque a lo largo de nuestros estudios, los maestros que tenemos, nuestros docentes, nos van enseñando las obligaciones que tenemos como personas y los derechos a los cuales tenemos derecho, que son muy importantes porque gracias a ellos sabemos lo que nos corresponde y lo que le corresponde al Estado darnos, ¿no? Por lo que podemos luchar y no pasar injusticias. Y es la educación la que hace la pauta para que tú aprendas y tengas ese pensamiento crítico sobre esos derechos que nos corresponden, ¿no? Y muy importante también las obligaciones para poderlas cumplir con ellas y que realmente llevar un buen sistema para que siga funcionando, ¿no? Esos derechos. La siguiente diapositiva nos habla del derecho a la educación inclusiva, que también es muy importante. En la educación suele haber problemas conforme a los diferentes tipos de aprendizaje que tenemos. Debemos saber que todas las personas, así sea su condición, su etnia, su forma de hablar, raza, lo que sea, todos tenemos derecho a la educación. Es obligatoria que todos tengamos ese acceso y que no se nos discrimine bajo ninguna circunstancia ni bajo ninguna condición. Todos debemos poner de nuestra parte, tanto como docentes y alumnos, para poder generar un ambiente donde todas las personas podamos aprender y poder capacitarnos para las diferentes formas de aprendizaje que existen actualmente, sin importar. La siguiente diapositiva nos habla de la educación, un derecho humano. La educación es uno de los derechos humanos fundamentales que actualmente es reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos o ONU. Un derecho a la educación significa que todas las personas tienen el derecho de acceder a una educación de calidad, libre de discriminación. Es de lo mismo que hemos venido a estar hablando. Para que este se pueda considerar un derecho, debemos saber que esto debe de ser para todos, para todos. No debemos de excluir a ninguna persona y poder hacer que ese derecho llegue y que sea de una manera que pueda llegar hacia todos los lugares, ya sea lugares marginados, lugares con poco capital económico, tanto en lugares con mucho capital económico. No debemos juzgar ningún tipo y debemos de cumplir también con las obligaciones. ¿A qué me refiero con cumplir con las obligaciones? Pagar impuestos, obligaciones que pone el Estado para mejoría de la educación y mejorar las formas de aprendizaje, los planes de estudio, todo eso que conlleva la educación y que en conjunto hacen llegar ese derecho hacia todas las personas.
La siguiente diapositiva nos habla de la educación y derechos humanos en tiempos de crisis. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hay una falta de educación en el mundo, vamos a hablarlo así en general, cuando hay una falta de educación podría provocar problemas graves. Si hablamos de la economía, la falta de educación y la falta de personas que sepan realizar trabajos podría ocasionar una baja una baja en las personas que aplican para trabajos y por ende una falta de personas en trabajo y afectaría nuestra economía. En lo social también es importantísimo, ya que habría personas que no saben ni siquiera en dónde están parados. Y la falta de información y de educación podría provocar la confusión entre las personas, ¿no? Y generar también problemas ya de cultura, ¿no? Pues sí, como que de una confusión que podría afectarnos de manera grave. Bueno, de mi parte sería todo. Los voy a dejar con mi compañera Cherlyn para que ella continúe la presentación y después despedirnos. Buenas noches, yo les hablaré un poquito de la importancia de proteger los derechos humanos. Ok, aunque la educación es un derecho humano fundamental, también puede ser utilizada para perpetuar la discriminación y el prejuicio. Esto significa que no se le que debe ser garantizado para todos los estudiantes y tengan acceso a la educación. Además de que tengan la educación en un ambiente seguro y que no tengan ningún tipo de violencia o agresión. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? La primera, tienen que ser universales, lo cual tiene que ser para todos. Eso implica que no debe haber ningún tipo de discriminación, así sea el sexo, el origen étnico, social, alguna discapacidad, y tiene que ser para todos y todas. Tienen que ser inalienables, lo cual significa que no pueden cancelarse, ni ninguna institución puede negártelos. Al igual que tú, no puedes cancelártelos porque son tus derechos. Igual que tienen que ser indivisibles o interdependientes, lo cual significa que un derecho está ligado a otro y para que uno se cumpla puede que conlleve a muchos otros. ¿Qué obligaciones tienen los estados en relación con los derechos humanos en la educación? Tienen que garantizar un respeto, lo cual implica no interferir con la realización de los mismos. El Estado debe abstenerse de interferir con el goce de los derechos humanos, lo cual no te los pueden negar. Proteger, que sería prevenir las violaciones a los derechos humanos, especialmente por parte de los particulares, pero también de los entes públicos. Garantizar, que sería tomar decisiones que permitan a las personas el acceso a los derechos humanos y garantizar su disfrute cada vez que una persona pueda o no ejercerlo con su voluntad. Promover, se refiere a la opción de medios de largo alcance para realización del derecho, lo cual se puede decir que hacer como campañas, pláticas, lo cual nos permita saber cómo podemos acceder o conocer nuestros derechos. Bueno, pues esto sería en realidad lo que pues de nuestra parte, ¿no? Hablando de derechos humanos y la educación, y quisiera yo terminar con una conclusión. A mí me deja esto muy claro que sin duda la educación es importantísima para todas las personas. Creo que actualmente tenemos un sesgo de gente bastante grande en cuestión de educación y sin duda nos hace falta llegar a muchos lugares donde todavía no tienen acceso a ella, pero creo que vamos por buen camino y definitivamente creo que la educación
Es un derecho humano, si no es el más importante, creo que uno de los más importantes que actualmente marcan un hincapié para las funciones que desarrollamos en el planeta entero, ¿no? Pues lo siguiente serían las referencias, que es de donde sacamos la información, y con esto nos despedimos. Muchas gracias.